Concordia, desde Quintarallá en Anzá, de Caicedo, Betulia y Altamira, generamos prosperidad. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Ecos del Café, esta producción de nuestra cooperativa de caficultores de Saldar, para hablar de la caficultura, sus procesos y sus transformaciones. Hoy para hablar de un tema muy retador y es la sostenibilidad, no solamente en el ámbito ambiental, sino también en el económico y social. Y justamente porque queremos hablar de este tema como protección a los caficultores y protección sobre todo de esta labor tan bonita en las futuras generaciones, sin desconocer el ámbito ambiental, económico y social. Y para eso nos está acompañando Johnny Alexis García Álvarez, el director de sostenibilidad de nuestra cooperativa. Johnny, bienvenido a este podcast. Muchas gracias por la invitación a tu podcast Ecos del Café. Y bueno, bastante importante el tema que han seleccionado para hablar hoy, que es la sostenibilidad. Y bueno, digamos que vamos a darle, como se dice en lo buen paisa. Así es, Johnny. Es un tema muy retador porque es traer ese concepto de la sostenibilidad y materializarlo al día a día de nuestros caficultores, y esa es una de nuestras tareas. Y antes de entrar en materia, yo quiero que empecemos por definir lo que es la sostenibilidad, no solamente en ese ámbito ambiental, sino también teniendo en cuenta factores como lo económico y lo social, y también cómo se traduce ese concepto en las acciones de COCAFISA. A ver, la sostenibilidad por definición es el equilibrio entre tres cosas. Vos los has dicho mucho, es la parte económica, la parte social y la parte ambiental, ¿cierto? De hecho, hay una definición que dice que la sostenibilidad tiene que ver con trabajar hoy y hacer acciones hoy sin comprometer los recursos del futuro, ¿cierto? Digamos que desde la cooperativa nosotros vamos muy en esa filosofía, y es porque obviamente todo hay que verlo como un negocio. Realmente no podemos desconocer de que la caficultura, las fincas o las empresas cafeteras y esta misma cooperativa es un negocio. Entonces uno tiene que trabajar por el componente financiero, pero nuestra filosofía como organización es una filosofía netamente social y obviamente ha tomado mucha fuerza de la parte ambiental. Entonces, cuando miramos esos tres pilares de la sostenibilidad, la cooperativa a lo largo de todos estos años ha venido trabajando de manera articulada para que el caficultor sea más viable económicamente, pero a la vez es que la organización también se vea lucrada. Eso es una empresa sin ánimo de lucro, porque realmente esa es como la definición que nosotros como cooperativa tenemos. Pero también es una organización sin ánimo de pérdida. Entonces, la cooperativa realiza acciones desde el punto de vista de sostenibilidad. ¿Para qué? Pues obviamente para que sea viable financieramente y para que cumpla con su principio, que es ser una empresa social con el asociado. Y sin desconocer de que toda la actividad que nosotros realizamos, llámese caficultor, llámese cooperativa, tiene un ámbito ambiental y nosotros no podemos desconocer que dependemos netamente de ese recurso. Johnny, teniendo en cuenta el radio de acción de nuestra cooperativa en los municipios y corregimientos, podemos decir que contamos con unos recursos naturales muy ricos, que contamos con mucha fauna, mucha flora, con el recurso hídrico. De pronto, ¿cómo se traduce el tema de la sostenibilidad en el día a día de nuestros caficultores? De ellos saber que salen a sus cultivos, a sus empresas cafeteras, y decir, bueno, veo mucho bosque, veo mucha agua, entonces, ¿cómo instaurar esas prácticas de cuidado, esas prácticas que tú mencionas, que es pensar más que todo en el futuro? A ver, nosotros como antioqueños y desde el sector cafetero, yo creo que nosotros somos bendecidos. De hecho, si nos comparamos con otras zonas del país, nosotros, por ejemplo, en temas de biodiversidad, en temas de agua, somos ricos. Y yo creo que ahí de pronto hasta pecamos por ser ricos en derrochar, en contaminar. Sin embargo, el pensamiento del caficultor y esas organizaciones ha venido cambiando. Un caficultor hoy es sostenible o trabaja al menos por la sostenibilidad, así él no lo crea o no lo entienda muy bien el concepto tácitamente. Él se levanta y empieza un proceso de recolección de café donde él procura hacer buenas prácticas, donde inclusive hoy tenemos caficultores
que están utilizando fertilizantes de baja huella de carbono, por ejemplo. Entonces lo que están haciendo es reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Pero a la vez también tenemos caficultores que vienen haciendo implementación de equipos que le ahorra agua en el beneficio. Entonces eso permite que no se contaminen las aguas, o por el contrario, tienen sistemas para reducir la contaminación de agua por efectos del procesamiento de café. Un caficultor hoy, yo creo que de manera indirecta siempre lleva inmerso el tema de la sostenibilidad, y hoy creo que es un tema que ha venido tomando mucha más fuerza, porque el caficultor hoy se preocupa también por conservar, sembrar árboles, conservar esas microcuencas. Seguramente nos falta mucho como organización y nos falta mucho como sector cafetero, pero creo que estamos mejor hoy que hace 20 años, y el caficultor realmente se esmera por ser un poco más sostenible. Lo que pasa es que la caficultura no es fácil, o sea, realmente cuando uno mira las curvas, llamémoslo así, de buenos precios, o lo que el cafetero llama como bonanzas, han sido más las caídas que las alzas. Entonces no podemos negar que para ser sostenible yo también necesito un recurso. Claro que no tiene que ser un recurso inmensamente grande. Hoy inclusive se habla a nivel mundial de agricultura regenerativa, y si uno hace, digamos que el símil de agricultura regenerativa, termina siendo las mismas prácticas que nuestros cafeteros hacían hace 20 o 30 años, que va en línea con lo que es sostenibilidad, y es conservar los suelos, manejar arbences, sembrar árboles, aplicar fertilizantes de manera adecuada. Entonces, el día a día el cafetero realiza prácticas de sostenibilidad, es muy sostenible, me parece a mí. Nos falta, sí, pero creo que hoy estamos mejor que ayer. Johnny, en las visitas de los últimos días que hemos hecho a campo, yo creo que uno se llena de esa inmensa alegría cuando escucha a los caficultores y productores tan empoderados de temas como cuidado del medio ambiente. Cuando hablan, por ejemplo, es que en mi finca yo estoy sembrando estos árboles nativos, es que estoy sembrando para cuidar este recurso hídrico, es que estoy tratando de implementar, por ejemplo, el lavador mecánico, que es como tan diferente a un método tradicional que lleva tantos años. Y usted nos menciona que es un trabajo que ha llevado a cabo la institucionalidad cuando empieza a hablar de caficultura, porque hoy es importante seguir hablando de la sostenibilidad y qué cambios o qué transformaciones tuvieron que pasar para que fuera un tema tan importante en las instituciones y también en las empresas cafeteras. Arlis, hablar de sostenibilidad desde el punto de vista, digamos que ya como negocio, yo creo que viene tomando fuerza de hace 10 años más o menos para acá, donde el cliente final también empezó a entender que el tema de los recursos no eran ilimitados, y empezó a apostarle a consumir productos que fuesen sostenibles. Entonces eso hizo que a través de esa cadena de suministro, llámese consumidor, tostador, exportador y demás, hizo de que el productor también se tuviera que meter en ese juego, ¿cierto? Y realmente hoy un productor tiene que llegar a ser sostenible, no solamente por el tema del medio ambiente, que es uno de los pilares que hablábamos ahorita, es por el tema financiero. Miren, hoy el cliente está dispuesto a pagar un centavo más por ese café, siempre y cuando cumpla con ciertos criterios, y esos criterios van basados en estándares, van basados en programas de sostenibilidad, pero a la vez esos criterios, si tú los miras, todos están sobre una plataforma que es o trabajar sobre derechos humanos o trabajar sobre temas ambientales, y hoy por hoy hay un tema que está cogiendo mucha fuerza que también va en la misma línea, y es el tema de cumplimiento de UDR, o sea, todo lo que tiene que ver con la debida diligencia, lo que el Parlamento Europeo sacó desde el año pasado para todo el tema de cero deforestación. Entonces, si lo miramos desde la cadena, el cliente hoy exige consumirse un producto más sostenible, más amigable con el medio ambiente y con todo eso que te menciono. Entonces, todos los que estamos dentro de esa cadena, llegando al productor, también tienen que entrar en ese juego. Entonces, por eso hoy un caficultor ya no es una elección pensar en que voy a ser o no voy a ser sostenible. No, ya es un tema de entrada. Si quieres ser más rentable, si quieres hacer parte del negocio, tenés que hacer prácticas sostenibles, ¿cierto? Pero a la vez, y voy a hacer un ejemplo, o más bien me voy a devolver hace 50 años, y los papás o los abuelos que están viendo esto, saben que las
cafeteras o los lotes eran más productivos. En esa época recogían café en canastos y a uno lo contaban los abuelos que eso eran unas cosechas impresionantes. Más, de hecho, si miramos datos históricos en el país, las cosechas eran muy grandes. No hemos logrado llegar allá y eso en parte es porque hemos debilitado el suelo, eso en parte es porque hemos desbalanceado el clima y eso se debe también a las prácticas de también de hace muchos años a hoy que obviamente hicieron que todo esto cambiara, por eso las productividades van bajado, por eso los suelos ya no son los mismos nutrientes, no tienen los mismos nutrientes, por eso las cafeteras hoy de pronto por esos cambios climáticos son más vulnerables a plagas o enfermedades. Entonces, cuando yo miro, el productor tiene que entrar en ese negocio es porque la parte financiera se lo está exigiendo, o sea, si quieres mejor precio, apostale a esto, pero si quieres también tener suelo para mañana, tener una finca para mañana, también tienes que ser amigable con el medio ambiente. Entonces ya no es una elección, ya es una condición. Y creo que hay otro ejemplo y es que hace también un buen tiempo atrás podíamos sembrar café a 1200 metros. Hoy no lo podemos hacer. Una finca a 1200 metros se la come la broca. Entonces realmente todo esto está haciendo de que el caficultor de una u otra manera tenga que empezar a ser sostenible. Y yo la puesto más o menos que hace 10 años para acá, el tema de la sostenibilidad ha tomado mucha relevancia, sobre todo con los clientes. Hoy realmente todos estos tostadores se están poniendo el ojo es en las organizaciones y en los productores que ya no solamente producen una taza de café, sino que miran qué hay detrás de esa taza de café. Y eso tiene que tener un componente de sostenibilidad. De resto, realmente café diferenciado es muy no diferenciado es muy difícil vender. Johnny, yo creo que podríamos resumir esta intervención también en que el concepto de sostenibilidad tiene que ver con un equilibrio entre los objetivos que yo tengo como caficultor, en los objetivos también que tiene mi empresa cafetera, pero en lo que yo sueño para el futuro, en lo que yo sueño para las nuevas generaciones. Entonces podemos decir que la sostenibilidad tiene que ver con ese equilibrio de todos estos factores. Bueno, Johnny, hablando propiamente del trabajo de sostenibilidad de la cooperativa, de ese equipo que hace parte del proceso social y que usted lidera en este momento en nuestra institución, ¿usted nos puede identificar esos retos para que los caficultores instauren prácticas sostenibles? Liz, yo voy a abordar los retos de la sostenibilidad en la caficultura, no solamente en función del cultivo. O sea, para mí hay un reto y va muy en función del tema de sostenibilidad y es el tema del cambio climático. Nosotros hoy no podemos ser ajenos y todos hoy no podemos desconocer el descontrol que hay a nivel de clima. Hoy ya los suelos, por ejemplo, no toleran la misma agua que caía antes y por eso vemos tantos derrumbes, tantas situaciones complejas. Entonces, yo creo que el primer reto, que hoy tiene un caficultor es saber afrontar el tema del cambio climático. Para yo afrontar el cambio climático, lo que necesito es realmente entender que las prácticas que yo venía haciendo, si esas prácticas van en contra de una sostenibilidad, de una caficultura más sostenible, hay que cambiarlas. O sea, el tema del asadón, el tema de manejar coberturas, el tema de que yo ya no puedo pretender que las limpias todas tienen que ser con herbicidas. Creo que hay que cambiar las prácticas, sobre todo inclusive con el tema del agua. El segundo reto que para mí es importante es el tema de la edad de los caficultores, porque eso es otra situación que si lo miramos ya desde el pilar social de la sostenibilidad, hoy la edad de nuestros caficultores están más o menos en 58 años de edad. Y lo preocupante es que, y datos que hace poquito salían en el país, es que la tasa de natalidad pues prácticamente ha bajado mucho, entonces, y más en el sector rural. Entonces uno dice, bueno, yo tengo caficultores que hoy todavía tienen el ánimo de trabajar, pero yo pienso en 10 años, ¿qué va a pasar? En 15 años, ¿en manos de quién? Y hoy la caficultura lleva más de 100 años en el país. Entonces, el segundo reto que yo veo es el tema de, yo no lo llamo y ha sido como una filosofía de no hablar de relevo, sino de inclusión de generacionales. ¿Qué vamos a hacer? Porque realmente esto no es un mal negocio. O sea, la caficultura es buen negocio. Hoy, a pesar de los altibajos de los precios, hace 4 años el café valía menos de 1 millón, hoy está valiendo casi 3 millones. Entonces es buen negocio, pero el joven no quiere.
Entonces, para mí es un tema, un reto. El segundo reto es ese. El tercer reto, también desde el punto de vista social, es la mano de obra. Si hay un dolor que el caficultor tiene hoy, sobre todo en esas épocas de cosecha grande, es saber con quién va a coger su cosecha. Entonces, realmente nosotros en nuestra zona podemos mover más de 40.000 recolectores entre foráneos y de la zona. Muchos de ellos vienen del sur del país, pero hoy realmente estamos viendo que pasa un efecto similar al tema del caficultor. También son los mismos recolectores, los históricos, se están quedando ya, llamémoslo así, son de avanzada edad. Los jóvenes hoy tampoco quieren coger café, por así decirlo. Que tampoco es mal negocio y de pronto hay que trabajar más por dignificar la labor del recolector, pero hoy un recolector promedio en el día se puede estar sacando entre 80 y 100.000 pesos, lo que llaman las bombas se pueden sacar 200.000 pesos en una buena cosecha por día, que es una labor muy, muy interesante, pero no hay. Entonces para mí ese es como el tercer reto que hoy tiene el sector cafetero. Y hay un reto que ya lo miro a nivel organizacional y es desde el punto de vista institucional. Miren, estas empresas fueron hechas o creadas por el caficultor, para el beneficio del caficultor. Llámese Federación Nacional de Cafeteros, llámese la cooperativa. Pero realmente el caficultor tiene que entender que esta empresa no está hecha para dar. Esta empresa está hecha para construir colectivamente. De hecho, si lo miramos desde el punto de vista de definición de cooperativismo, es un gana y gana, ¿cierto? Se construyó con el fin de mirar cómo una comunidad es capaz de trabajar por el bien común. Pero muchas veces el caficultor hoy es muy dado a solamente el precio, solamente qué me van a dar. Y realmente esta empresa que tiene 60 años, su filosofía no ha sido regalar. Su filosofía ha sido esa, venga, yo cómo construyo con usted y realmente me parece que es un reto porque cada vez el caficultor va a demandar más cosas y siento que esa no debe ser la filosofía. Entonces creo que esos son como los 4 retos, Liz, que pongo sobre la mesa en términos de caficultura ligado al tema de sostenibilidad. Así es, Johnny, y lo más bonito de los retos es que nos permite configurar nuevas posibilidades para abarcar cada una de esas situaciones difíciles. Incluso nos das hasta nuevas ideas para este espacio de episodios y es cómo incluimos a las nuevas generaciones en este tema de la caficultura, que yo siento que si conocemos su esencia es un proceso que enamora, es un proceso que realmente nos hace sentir felices y orgullosos, por ejemplo, de nuestras empresas cafeteras, de los caficultores que tenemos y de esos asociados que nos han demostrado ese concepto que abordas también, que es el cooperativismo, que es pensar no en un bien individual, sino en un bien colectivo, en un bien de las familias, en un bien de las comunidades. Bueno, Johnny, hablando también de esos retos y de cómo se han afrontado desde el equipo social y de sostenibilidad, ¿cómo juega el papel de la educación a la hora de transmitir esos conocimientos en cuanto a la sostenibilidad? ¿Cómo hacen ustedes para llegarle al caficultor? Liz, usted toca algo muy importante, es ese tema de la educación. Mire, personalmente siempre he creído que el desarrollo de una comunidad, que el desarrollo de cualquier sector se fundamenta en la educación. Así es. Porque realmente cuando usted educa, le da la oportunidad al otro de pensar, de expresarse, de refutar inclusive. Y algo muy bonito que hemos encontrado es que el caficultor cuando se educa genera muchas ideas, es muy innovador. Entonces, nosotros desde la cooperativa, gracias a unos aliados que hemos tenido que nos han acompañado mucho, por ejemplo en este caso Solidaridad, hemos entendido que el caficultor hoy aprende, y creo que es algo que le aprendimos, lo hemos visto en los niños y los adultos lo aprendemos de igual manera, es aprender viendo al otro haciendo, inclusive aprender jugando. Aprender con el ejemplo. Aprender con el ejemplo. Y eso es muy válido porque el caficultor, usted por más que le eche el cuento con fundamentos técnicos y todo lo que usted quiera, Liz,
El caficultor, para adoptar una práctica, tiene que ver otro para haciéndola. O sea, yo puedo llegar aquí como el gurú de la fertilización, por ejemplo, pero si él no ve en otro vecino, en un caficultor que trabaje igual que él, esa práctica él no la va a replicar. Entonces, lo que nosotros hemos tratado aquí como cooperativa es coger esas herramientas que Solidaridad de una u otra manera nos han dado, que es coger temas técnicos basados en café y los montamos sobre formatos educativos, pero muy en juego, ¿cierto? Como por ejemplo un juego de roles, donde decirle al caficultor, venga, haga el trabajo de su esposa por un día y su esposa haga el trabajo de usted como caficultor por un día. Y hagamos el balance para que realmente aquí no es quien trabaje más, sino para que nos pongamos en los zapatos del otro. O si queremos hacer, por ejemplo, un ejercicio donde le queremos explicar al caficultor las emisiones de gases de efecto invernadero porque un fertilizante X genera mayor emisión por su fuente versus otro. Nosotros nos ideamos un juego, llámese una ruleta, llámese unos dados con lonas, por ejemplo, y le explicamos al caficultor por qué realmente ese fertilizante es así. Entonces tratamos de adoptar prácticas formativas que le permitan al caficultor entender más. Y algo muy importante dentro de la educación, Liz, y es hay que involucrar a la familia. O sea, uno no puede pretender de que el caficultor solito, hay excepciones sí, pero uno no puede pretender que el caficultor es el único que maneja la finca, no. Yo no iría ni siquiera detrás. Al lado del caficultor, por ejemplo, siempre hay una esposa que es la que le termina administrando el recurso. La mejor administradora en una finca es la mujer. El mejor apoyo que un caficultor puede tener son sus hijos. Entonces, cuando uno va a hacer un proceso de formación, lo mejor que puede hacer con estas prácticas que te menciono es invite a la familia, invite a su esposa, invite a su esposo, invite a sus hijos a involucrarse en esto, porque realmente el mejor respaldo para un caficultor es ver que su familia se involucra. Y si todos entienden el concepto, todos se educan, seguramente la práctica se va a adoptar mucho más rápido en esa finca. Y nosotros sí que tenemos mujeres y caficultoras empoderadas y que nos vamos a sus fincas y nos cuentan qué hacen, cómo se recolecta el café. Ellas son un valor fundamental dentro de este proceso y también queremos resaltar justamente porque en el mes pasado, mes de octubre, fue el Día Internacional de la Mujer Rural. Entonces aprovechamos esta notica para felicitar a esas mujeres que nos enseñan de nobleza, de valentía, de amor y por supuesto que le dan ese plus a lo que se hace en nuestras empresas cafeteras. Bueno, Johnny, la sostenibilidad podemos afirmar que abre puertas, porque acá en nuestra cooperativa lo podemos evidenciar o recibimos ese reconocimiento a través de sellos y certificaciones que le abre puertas también a los asociados que son juiciosos con estas prácticas sostenibles. ¿Qué sellos tenemos en nuestra cooperativa y cómo esto se traduce en beneficios para los asociados? Liz, usted dio en el clavo cuando dice que los sellos o programas abren puertas y es así. Y ahorita hablábamos de que el mercado busca ese tipo de café, ¿cierto? Un café sostenible. Inclusive hoy el mercado va un poquito más allá y el mercado ya no solamente va o buscando un café con una chapa que diga, o una etiqueta que diga Fairtrade o que diga, por ejemplo, Rainforest, solamente no. Hoy incluso el mercado ha evolucionado al punto de que hoy quieren ver café, por ejemplo, de mujeres. Quieren ver café, por ejemplo, que trabaje con biodiversidad. Quieren ver café, por ejemplo, que trabaje de agricultura regenerativa. Así el café tenga una taza plana. Entonces, mira el tema del concepto de programas o sellos de sostenibilidad, cómo ha evolucionado. De 10 años para acá, la cooperativa ha crecido mucho en temas de programas de sostenibilidad. Yo tengo la fortuna de acompañar a la cooperativa en ese proceso de sostenibilidad hoy para 11 años y cuando yo llegué solamente tenemos un programa de sostenibilidad, Fairtrade. Hoy podemos tener más o menos entre 5 y 6 programas de sostenibilidad entre sellos y programas. Podemos mencionarlos. Sí, claro. Por ejemplo, los sellos que hoy tenemos son Fairtrade, que para nosotros es como el pilar fundamental y el que digamos que ha sido la columna vertebral para mostrar lo que hoy tenemos.
y que pues realmente es un sello que nosotros cuidamos mucho porque es muy completo, están todos nuestros asociados y a pesar de que el mercado hoy no ha sido el mejor para Fairtrade, pues para nosotros Fairtrade es un programa súper valioso. El segundo, y fue un programa que quisimos realizar de manera personal, fue un reto, pues cuando digo personal fue como cooperativa, siempre dependíamos de terceros, fue Rainforest. De hecho, hoy tenemos un grupo de más de 120 productores certificados en un sello muy exigente que para mí es de los más retadores desde el punto de vista ambiental y hemos logrado construir alianzas con tostadores, con importadores que nos han puesto ya no solamente sellos, sino programas de sostenibilidad, que son plataformas que si bien se asemejan a un sello, estas plataformas tienen unos estándares de sostenibilidad, pero digamos que permiten vender el café ya no tan ligado a esa marca, sino que ese estándar que va detrás de esa plataforma, pues obviamente me permite a mí garantizar que el café es sostenible. Entre ellos tenemos Intentional Sourcing, que pues si miramos tiempo atrás, lo mismo que Treehouse o Farmer Brothers, que fue como llegó a la cooperativa en el año 2013. También tenemos Las Manos del Café, un programa que es muy distinto a todos los programas. Sí, es un programa que es pensado en el trabajador, que lo que buscamos es con ese programa es garantizarle al menos que el trabajador tenga condiciones dignas, es dignificar una labor que de pronto la hemos hecho pronto a un lado. Tan visible. Es correcto. Entonces tenemos Las Manos del Café y un programa muy nuevo que tiene una definición muy ligada al tema de sostenibilidad y se llama Todos al Agua. Entonces es un programa que a nosotros hoy por hoy digamos que está tomando mucha fuerza porque hoy los clientes lo están viendo como un programa muy distinto. Tenemos otros sellos como por ejemplo 4C que lo tenemos en alianza con la Federación Nacional de Cafeteros y un programa que para nosotros desde el punto de vista comercial hoy es una gran apuesta que queremos hacer con Starbucks. Se llama SEED y es un programa pues que lo que busca es implementar prácticas basadas en agricultura regenerativa, biodiversidad, todo lo que tiene que ver con protección de recursos y asistencia técnica. Entonces, digamos que esos son todos los programas o las plataformas. Y Café Practice, que pues para nosotros es como la plataforma de los sellos que hoy tenemos dentro de la cooperativa. Pero si lo miras y hacemos esa retrospectiva, mira que de 2014, 2015 para acá pasamos a 6 o 7 programas de sostenibilidad. Y eso en gran medida se debe a dos cosas. Una es la buena reputación que tiene esa empresa desde el concepto de sostenibilidad. A nosotros los programas no nos caen del cielo, o clientes llegan y nos toca la puerta y nos dice, hey, vete, un programa para darte. No. O sea, nosotros nos buscan es porque hemos demostrado con resultados, con trabajo, y cuando digo hemos, es de la mano del caficultor, hemos demostrado resultados y los clientes les ha gustado y han venido y nos han puesto sobre la mesa los programas de sostenibilidad. Y dos, es porque siento que esta empresa también ha estado a la vanguardia de eso. O sea, si lo miramos a nivel país, hay más de 30 cooperativas. Sin ser egocéntrico, pero yo creo que somos de las cooperativas que más programas de sostenibilidad podemos tener. Entonces, eso en gran medida se debe también a la buena reputación que tiene la cooperativa, a que ha sido, digamos que un punto muy visible para estas organizaciones y que nos tienen como un referente, y yo creo que hoy por hoy gozamos de esa buena reputación. Y bueno, qué más que el solo hecho de tener todos esos programas se traduce en tener más recursos, porque cada vez que vendemos una libra de café nos pagan un recurso, ya sea para pagarle en sobreprecio al caficultor, para pagar una asistencia técnica o para llevar proyectos. Entonces todo eso que venimos trabajando es porque el caficultor hoy se va a beneficiar. Entonces aquí una cuñita es al caficultor asociado, hay que cuidar esos sellos. El que pone el recurso allá también nos hace una evaluación, porque cuando un cliente está comprando allá y está diciendo yo giro 1.000 millones de pesos por decir algo para un programa X, pues él va a querer ver cómo se están invirtiendo esos recursos, y la evaluación es solo para cooperativas, también para usted caficultor. Que entienda de que cuando vamos a una finca a hacer una auditoría no es porque la cooperativa es muy cansona o porque el cliente es muy cansón, no. Eso es como cuando el papá a uno le dice, si ganas la elección te doy un premio.
no debería ser así, pero así funciona esto. O sea, a mí me hacen evaluaciones como cooperativa y yo espero que como caficultor respondas, porque eso permite tener el programa ahí de manera constante. Bueno, yo creo que también un concepto un poco romántico de ese tema de la sostenibilidad, que yo creo que lo podemos empezar a guardar de esa manera, y es que la sostenibilidad es como devolverle un poquito de amor a la tierra por todo lo que nos ha dado por tantos años, porque finalmente podemos decir que los sueños que se han hecho realidad de las familias caficultoras han sido gracias a la tierra, o todo lo que hemos logrado ha sido gracias a los recursos naturales. Entonces, de alguna forma, la sostenibilidad nos invita a ser amigables con el medio ambiente y adoptar esas prácticas para nosotros agradecerle a la tierra todos esos beneficios que hemos recibido durante años. ¿Y qué reciben también los caficultores? Como usted lo mencionaba, Johnny, a través de estos sellos reciben sobreprecio, programas y proyectos que traen beneficios específicos a sus empresas cafeteras. Y usted menciona algo también muy importante y es el reto que tienen desde el equipo de sostenibilidad de sostener los sellos año tras año, y también ese compromiso que deben tener nuestros caficultores. Liz, inclusive algo importante a lo que para sumarte a lo que dices de devolverle un poquito de amor a la tierra, yo le complementaría y es ser también responsables con la comunidad. A mí no se me puede olvidar que si yo tomo el agua de una fuente, yo esa agua de una manera u otra la voy a devolver. Agua que seguramente más abajo la van a tomar. Si yo tumbo un bosque, si yo hoy me voy a cazar o si yo aplico un agroquímico prohibido, por ejemplo, o sea, el tema ya no es solamente a nivel individual, o sea, eso afecta a nivel colectivo. Entonces yo le sumaría ese amor que dices que le entregas a la tierra, le sumaría también el tema de la responsabilidad que tengo, el compromiso que tengo con la comunidad. Así es, y bueno, y más que este modelo cooperativo, también nos invita a pensar en comunidad, a pensar entre todos, Johnny, y gracias también por esa reflexión. Y bueno, yo creo que una de las partes que a mí más me gusta de este tema de ser comunicadora es escuchar historias de transformación. Y ya vamos llegando como al final de este episodio, pero no nos podemos quedar sin unas historias que usted nos pueda contar. Este caficultor de tal municipio transformó su finca de esta manera a través de estas prácticas de sostenibilidad. Además que también es una forma de hacer visible estos cambios y de agradecerle a esos caficultores por su compromiso y dedicación con esta caficultura sostenible. Y a mí siempre me gusta contar esa historia porque yo antes de trabajar en la cooperativa fui extensionista. El primer municipio de hecho que trabajé fue acá en Salgar, y una de las primeras fincas que visité, hablando de historias, fue la finca de don Oscar Restrepo y su familia, El Encanto, en la vereda del Concilio. El Concilio. Esta historia es muy bonita porque la forma como ellos construyeron esa finca, y ahorita para contarte el tema de sostenibilidad, fue tal vez de las historias que uno ve o de la resiliencia que puede tener un caficultor, porque ellos trabajan en otras fincas y todos los días por las tardes, noches iban y trabajan en su pedacito de tierra. Entonces ellos de esa forma fueron construyendo hoy como esa finca que hoy tienen. Para mí es una de las fincas más sostenibles que Salgar tiene, y es muy particular. Uno en estos salidas de campo, yo ya llevo más de 14 años saliendo a campo, y realmente uno se encuentra muchas historias y cosas impresionantes que el caficultor es capaz de hacer. O sea, ellos todavía no dimensionan lo que realmente han hecho. Pero esa familia hoy por hoy para mí es la más sostenible, es porque miren, es una finca que cuando usted mira todo el proceso del café y todo lo que gira en torno del café, tienen una práctica sostenible. Por ejemplo, recolectan el café y la mayoría de recolectores son mujeres. Eso se llama equidad, eso se llama inclusión generacional. Y porque la mujer tiene inclusive mejor ojo para coger café, es la que mejor recolecta. Sí, en términos de calidad es la que mejor selecciona el café. Cuando van y hacen el procesamiento del café, despulpan en seco. Hoy tienen una tecnología que nosotros les suministramos, que es un lavador de agua, y eso les permite
obviamente ahorrar agua. Y pues obviamente pues, los datos en consumos de aguas en beneficios tradicionales es muy grande en Colombia. Entonces el consumo de agua es muy bajito. La pulpa la procesa en una compostera y él reutiliza toda esa materia orgánica. Pero ligado a eso, él tiene un biodigestor. Descuenta todas las aguas o las poquitas aguas mieles que genera y las lleva al biodigestor para generar gas. Entonces con eso digamos que procesa los alimentos. Pero también vinculó un concepto que desde la cooperativa también hemos venido trabajando muy fuerte, que es el tema de seguridad alimentaria. Entonces tienen su huerta y a la vez tienen sus cerdos que pues por una parte les genera más ingresos, ahí también tienen aves, les genera más ingresos y también aprovechan todos esos subproductos. Entonces para mí la historia que se me viene a la cabeza rápidamente y un caso de éxito, y lo digo pues como con orgullo porque todo el trabajo fue de ellos, pero algo tuvo que ver la cooperativa, algo tuvo que ver la institucionalidad allí, fue en esa finca. Y ver cómo se transformó esta finca en lo que era inclusive mucho más atrás de hace 14 años a lo que es hoy, es algo muy bonito, con un valor agregado, y es que esta familia tiene 2 hijos, Joana y Felipe. Y resulta que ya hoy uno de sus hijos, los 2 hijos no están, uno está estudiando agronomía, si no estoy mal, y pues su hija se casó y hubo un punto de inflexión porque cuando ellos se fueron de la casa, todos creíamos que don Oscar y su esposa iban a decaer, se iban a ir de para atrás, y por el contrario, con ese tipo de prácticas educativas que hicimos y que implementamos con él, logramos que se mantuviera. Y hoy es una finca que uno ve y los hijos van, participan y los apoyan y seguramente serán los herederos de esta finca, pero que hoy uno todavía le ve esa energía a don Oscar y a su esposa, a Nena, como le digo de cariño, para trabajar. Y que para mí es una finca que de cierta forma enorgullece el sector cafetero, porque es una finca sostenible, es una finca resiliente, es una finca que realmente inspira. Y que lo más importante fue que, como decía un gran amigo, fue un caficultor que hizo caso. Y eso le permitió, obviamente, al caficultor ser hoy productivo y obviamente estar donde está. Bueno, esas felicitaciones para don Oscar, su esposa y sus hijos por hacer caso, como lo menciona Johnny, por ser juicioso con estas prácticas sostenibles que hoy les trae grandes beneficios a sus fincas, a su quehacer diario. Y también tenemos ese reto nosotros en este podcast y al equipo de producción que está por allá, para que sean esos caficultores también los que se sienten aquí y nos cuenten esas historias de sus propias fincas, que nos cuenten cómo han transformado o más bien cómo han equilibrado de pronto su saber tradicional, que también viene de la experiencia de sus padres, de sus abuelos, con este tipo de prácticas, y cómo ponen un equilibrio y cómo traen también grandes resultados a sus fincas. Johnny, ahorita nos contabas que hace más o menos 14 años estás visitando fincas, conociendo casos de los productores y también pues hablando de sostenibilidad. Pero, Johnny, ¿qué ha aprendido? Liz, tantas cosas. Algo de lo que resalto mucho ahorita, una es desde mirando hacia afuera, y es la resiliencia que tiene un caficultor, en serio. O sea, si uno mira datos, si uno mira el cafetero, han sido más los años duros que los años buenos. Pero cuando usted mira 14 años hacia atrás y usted mira hoy los cafeteros, puede que estén más cansados, puede que tengan un poquito más de edad, pero ahí están. El cafetero que lleva esto en la sangre, el cafetero que es realmente cafetero, es resiliente. Y sabe que le ha tocado vender a 350,000 pesos el café como lo vendimos en el año 2013, como más de 3 millones de pesos como estamos hoy. Entonces la resiliencia ha sido algo muy, muy importante para mí que he aprendido del caficultor. Segundo, no sé si sea la palabra, pero es como la que se me viene a la mente, y es la hermandad. O sea, cuando uno ha tenido la oportunidad de compartir con todas estas comunidades de estos 6 municipios, cuando usted ya llega a un municipio de estos, la forma como te recibe un caficultor, la forma como un caficultor aprecia la labor que has realizado,
me parece muy bonita. Yo le digo al equipo de sostenibilidad que aquí no nos vamos a hacer ricos. Pues el que pretenda ser extensionista y llenarse de plata, creo que escogió la carrera equivocada. Yo siento que les digo mucho que esto es un apostolado, que no hay cosa más gratificante que usted hoy iniciar un proceso con una comunidad, con unos cafeteros, y que pasado el tiempo mires y que realmente te des cuenta cómo ha avanzado, cómo ese cafetero te agradece de manera indirecta por ver que has evolucionado, porque ves que sus hijos hoy se pueden formar, tienen educación o su nivel de vida ha mejorado. Creo que eso para mí es muy gratificante. Y otra cosa que he aprendido es que la caficultura lleva más de 100 años, pero esto todos los días trae retos. O sea, realmente el que diga el café es esto y cierre, creo que está muy equivocado. Todos los días es un aprendizaje y un trabajo que hay que empezar a hacer un poquito hasta innovador, porque siempre hemos creído que el café es simplemente fertilice y vaya, cójalo y beneficie, y digamos que en palabras prácticas es eso. Pero cuando miramos los retos que la caficultura tiene, el cómo yo me vuelvo más productivo, cómo soy más amigable mentalmente, cómo contamino menos, cómo genero mayor rentabilidad, cómo trato de adoptar prácticas para mitigar ese problema de la mano de obra, creo que lleva al profesional, y es también otra cosa que he aprendido, es que uno tiene que ser aquí demasiado innovador. Hay una palabra que me gusta decir mucho también en el equipo, es hay que tener pispicia. Y es porque la pispicia a uno le tiene que dar la facultad de ver cosas distintas. O sea, no es solamente la finca y ya. Yo tengo que llegar a una finca y mirar un todo, entender que inclusive hay que luchar hasta con el estado de ánimo del caficultor para poder que sea receptivo. Tengo que mirar cómo está el cultivo, cómo está el beneficio, cómo está inclusive a nivel familiar. Entonces, todo ese tipo de cosas es las que he venido aprendiendo, que ha permitido que de cierta forma pues tenga un panorama mucho más grande en temas cafeteros. Bueno, yo creo que aquí aprendemos todos, Johnny, porque en este mundo de la caficultura es imposible como no querer hacer parte o no querer aprender. Y también aprenden de pronto los caficultores de estas nuevas prácticas, pero es infinito todo lo que aprendemos nosotros día a día de cada uno de los caficultores y más de las familias asociadas a la cooperativa de caficultores de Salgar. Bueno, yo creo que una de las reflexiones que nos deja este episodio en este podcast Ecos del Café es que la sostenibilidad no la podemos ver como algo lejano, sino como un estilo de vida que podemos incluso nosotros desde las diferentes prácticas ir como interiorizando. Esa también es una de las reflexiones. Y bueno, Johnny, yo quería agradecerle, por supuesto, por este tiempo, por venir a conversar aquí con estos micrófonos, hablándole a los caficultores y hablándole también a la comunidad general, que a través de los diferentes medios de comunicación y las redes sociales se conectan con nosotros. Gracias. No, Liz, muchas gracias por invitarme, que esta no sea la última vez, sino por el contrario, invíteme muchas veces, porque hablar de caficultura, hablar de comunidad, creo que tiene mucha tela por cortar y es muy apasionante, y es así. O sea, la sostenibilidad no es ya hoy una elección, es una obligación de todos, porque la sostenibilidad no solo es responsabilidad del caficultor, la responsabilidad es inclusive el señor de la tienda, el que maneja el carro, etcétera, etcétera. O sea, es un tema que ya hoy no podemos pensar en si queremos o no queremos, y más los que tenemos hijos. Por muy romántico que esto suene, Liz, pero es la verdad. O sea, yo tengo que pensar en qué le voy a dejar a mi hija, porque realmente el mundo se está transformando y cada vez es más estrecho. Entonces hay que adoptar prácticas que sean sostenibles y que obviamente pues nos generen y nos garanticen una mayor sostenibilidad en el tiempo. Así es, gracias Johnny, y gracias a todos los que se conectaron a través de este espacio. Gracias por escuchar este nuevo episodio, y traeremos en otras oportunidades nuevos temas y nuevas historias en esto que se llama Ecos del Café Podcast. Hasta una próxima oportunidad.